Bueno, después vinieron las PASO y pasaron cosas, ¿no? Algunas. Menos la lluvia de inversiones pasaron cosas. Algunas. Javier Milei, buenas noches. ¿Qué tal, Fabián? Hablando de mentiras, omisiones, verdades, ¿la economía en el 2016 creció? En realidad rebotó. La verdad es que... No 2017, 2016. No, tenés, yo me acuerdo que hubo una inflación. el primer año de Macri cayó, Sí, cayó. en el segundo rebotó. No, porque él dio a entender que el 2016 la economía no creció en el 2016. No, No, cayó en el 2016. O sea, En el 2016, 2018, rebotó. 2019 a la baja. Exactamente. Este gobierno se va con un PBI per cápita 8% menor que el que había cuando inició. Estamos 12% abajo del que teníamos en el 2011. Y desde mi punto de vista, el discurso de hoy del presidente Macri es vergonzoso. Te iba a preguntar por el discurso Con del la palabra, presidente, Coincidió pero- con ella. Coincidió ¿Para con qué? Ernestina. ¿Vos sabés que es la misma palabra que dijo Ernestina? Vergüenza. Ahí está. Bueno, perdón si... No, perdón, no, coincidieron. Me ¿Por parece qué? ¿Pero que por qué vergonzoso? Respira libertario. Es irritante para Ok. cualquier persona que mire los números con objetividad. O sea, vos estás terminando con el PBI per cápita 12% abajo del que tenías en el 2011. Tenés una aceleración inflacionaria brutal, o sea, hoy, digamos, se estima que el año va a terminar con una inflación del 55%. Se estima que el PBI termine cayendo en torno a 2,7, 3%. Te vas con una pobreza que ya supera el 40%. Tenés básicamente que los chicos entre 0 y 17 años, el 60% son pobres. Entonces, digo, la verdad que... ¿Vos no le hubieras recomendado un mensaje tan largo? ¿O le hubieras recomendado no haga mensaje? Para insultarme en la cara preferiría que no lo haga. ¿Vos te sentiste insultado Sí, absolutamente. Todos los argentinos. ¿Por qué? A ver, fíjate lo que dice respecto a el quiebre del programa económico, por decirlo de alguna manera. Dice la sequía Y el fin del financiamiento. y el fin Justo del lo que financiamiento. ponemos. Digo, claro, entonces el fin del financiamiento por arte de magia se le cortó a la Argentina, pero nos está cargando. Es decir, no se da cuenta que el 28 de diciembre del 2017 pasó algo. El inútil del jefe de gabinete avanzó sobre la independencia del Banco Central. Y eso tuvo consecuencias. A ver, la economía se venía expandiendo el 4,5, terminó 2,5 abajo, o sea, te pegaste un virulo de 7 puntos. La inflación, digamos, mayorista, Sí, que está venía bien. al 12, Eso lo tenemos claro, pero... saltó al Sí. 75, la minorista que venía al 18 saltó al 47, el tipo de cambio saltó 120%, ¿sí? Y si no hubiéramos ido al Fondo Monetario Internacional, en ese mismo año Argentina hubiera defaulteado y con la cantidad de dólares que nos patinamos desde el Banco Central hubiéramos tenido una hiperinflación. Entonces después no puede decir, no, bueno, después durante el 2019 pasaron cosas. No, esas Javier, cosas ya pasaron en el 2018. Javier, cuando dice que los dólares de la deuda, de la deuda que contrajimos Claro. con el Fondo Monetario, se usaron para pagar deuda que nosotros teníamos de cosas no pagas, ¿es verdad? Sí, o como dice la oposición, se fugaron. No, casi bueno, todos. bien. Me encanta el punto porque la realidad, Coincidiendo. en ese punto sí tiene razón lo que dice. Ah, Y cuando vos escuches a esos economistas que en realidad son un insulto a la profesión, que en realidad te hablan de la fuga, es que son brutos. Cuando vos tenés tipo de cambio flexible, los mismos dólares que te traía el gobierno para financiar el déficit fiscal, para rolear la deuda, así como entraba, vos lo tenías que vender en el mercado. Y eso te figura como fuga, pero es un problema de índole contable. Es decir, bajo tipo de cambio flexible ese concepto no tiene sentido. Ajá. ¿Ok? Y ahora, si vos me dijeras, bueno, no, yo tenía tipo de cambio fijo, compraba los dólares y después los dólares se me fueron, Claro. bueno, esa situación sería distinta. Pero esos economistas que te dicen eso no podrían superar un curso de economía internacional monetaria para estúpidos. ok. ¿Ok? Bien, claro. Pero como ¿cómo siempre. sería? Digo, porque hay muchos que repiten bueno, esa no, estupidez. no, pero por quiero eso lo discutir pregunto. algo al respecto. Lo que Porque quieras, dale. hay gente que contrata empresas de headhunter para contratar estúpidos. Sí. Digo, Sí, claro. no seamos injustos también. Y pide que le manden al más estúpido posible. No seamos injustos también. Bueno, En esa lo habrá pedido a Marcos Peña, a Macri. bueno,
Ya hablamos del pasado, ya está, digo, Macri, ¿no? Macri ya fue. ¿Y qué arranca el martes? ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar de vos? ¿Qué arranca el Bueno, martes? desde mi, Llegas a ver que- desde mi punto de vista, a la luz de lo que se ha estado diciendo en el entorno de Alberto Fernández y por los nombres que están dando vueltas, y en especial, digamos, por el nombre que no está en los temas vinculados a la economía, todo indica que vamos a ir a un tipo de plan heterodoxo, donde vamos a básicamente a tratar de controlar la inflación con controles de precios, cosas que se probaron recurrentemente en la Argentina y terminaron mal. Lo que vos vas a tener es que durante la primer parte del año se va a sentir va a haber una sensación de alivio. ¿Por qué? Porque muchas empresas... Ah, es un dato este. No, menos Sí, mal. está bien, pero a ver, Va a haber un pero principio ¿por qué de vas verano con alivio. pero ¿por qué vas a Ah. tener una sensación de alivio? Porque como vos sabés el tipo de programa económico que se viene, ¿qué pasa? Vos empezaste a adelantar la suba de precios ahora. Es decir, vos tuviste una aceleración Sí. inflacionaria mucho más de la que deberías haber tenido por la incompetencia del actual gobierno, porque vos estás infiriendo que van a venir controles de precio. Entonces, vos lo que vas, sumado a eso, lo que vas a O sea, tener... va a haber un veranito. Sí. Bueno. Y vas a tener un estímulo de la demanda. Eso transitoriamente te va a dar la sensación de que la actividad mejora, vas a tener la sensación de que, digamos, la inflación se desacelera. No es que en realidad se desacelera, es el efecto de lo que subió ahora. Entonces, ¿ahora qué pasa? En algún momento se empieza a comer el colchón que generaron las empresas, se empiezan a deteriorar los números del sector externo y la verdad que con toda la oleada de emisión monetaria que se viene, te diría que la segunda parte del año va a estar bastante complicada. ¿En ¿En qué sentido? materia? ¿Hiperinflación? ¿Inflación? Existe un riesgo de que ello sea así porque... Pero no decís que baja. Si baja, ¿cómo va a subir? No, bueno, pero No, por la transitoriamente. emisión Ah. Es decir, vos lo que tuviste en esta última parte del año es una aceleración de la inflación a la luz de lo que vos crees que va a venir. Sí. Entonces, Se armaron un colchón. vos te vas a pensando en armar un expectativas, colchón. Entonces, ese colchón, digamos, además, ¿qué te hizo? Te hizo caer más la actividad económica, Sí. te hizo caer más los salarios reales, digo, tenés una sobrereacción de pobres e indigentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos cuando hagas la estabilización, mientras que tengas el colchón, no, digamos, aguantás. Javier, Entonces pero tenés igual, Javier. una sensación de alivio, una sensación de que la actividad toca un piso y que puede empezar a recuperar. Lo que pasa es que cuando vos bueno, estimules la demanda, se te va a deteriorar las condiciones externas y se te va a empezar a disparar la inflación. Cuando las empresas se coman el colchón, vos vas a encontrarte con un proceso de racionamiento y de escasez, y eso es lo que te va a hacer que en la segunda parte del año vos se te dinamite el plan y vuele por los aires, y Pará. cuando Muy bien, terminás perfecto. vas a estar Grave peor. este- gra- Y guarde el este- riesgo de este- Lo que hiperinflación. vos estás diciendo es que el alivio que vamos a tener es el Guárdese alivio este- después de la muerte, más o menos. Porque me estabas hablando de que Antes de la después va a muerte. haber No, una antes. hiperinflación. No, antes. Es la paz ante El la alivio tormenta. antes de Es la la- muerte. es la claro, mejoría del mejoría muerto, puede- eso. La claro. calma antes del huracán, chicos. Claro, que se conteste. Veo que todos estamos, se nos quedó la nos la cosa preocupamos. cultural macrista, hablamos en metáfora, ¿viste? No, Viste que nadie más Sí, habla, pero es excelente nadie la más dice, metáfora. hoy es Por martes, eso. todo el mundo Digamos, dice, ese- todo es metáfora en Argentina. Mirá, así. para A ver, ponerlo en Argentina. términos Conteste, por médicos, favor. es un saque de Javier, morfina. Javier, Que esa es otra crees que estás bien y después, Javier, digamos, vamos te a vas- ¿Por qué no tratar de ser Pero un mal que poco dijo más... morfina, yo pensé que iba a decir otra Vamos a cosa. tratar de ser un Sí. poco más criteriosos y bajar un poco, calmarnos un poco. Decí lo que Está quiere. calmado, Pero ¿eh? ¿por qué, digamos, qué No, parte claro, cultural? claro. Si Estoy todo lo, preocupada pero por si lo todo calmado lo que que está. digo Pará, Javier, tiene un, pará, a ver, Javier. tiene Decí otra la cosa, evidencia Javier. empírica y teoría económica de mi lado. ¿Por qué es la, digo, qué Déjame es la terminar parte con lo que te voy a que... decir y después respóndeme. Déjame terminar. Dale. Vos estás haciendo un análisis de lo que puede llegar a suceder, que no lo sabemos en realidad, de Ojalá que no. futurología. No, es una visión de un economista o de un experto en economía. También dijiste que en este año el dólar iba a volar por los aires. Yo esperaba ahora, según tu visión, que lo dijiste en este programa, un dólar casi a 100 con hiperinflación. pero hubo cepo, Sí, Diego. hubo Cepo. Perdón, Hubo perdón, cepo. pero dejen Bueno. terminar de hablar. Defensores de amarillo. Pero estoy diciendo Pusieron que a veces en cepo. economía pasan cosas Está que te Festilindo corren del hablando. eje A ver. de análisis que decís. Pero Dijiste que el dólar iba a explotar. Pareces y no Macri. explotó. No, Te faltó es- decir, pasaron Está re cosas. macrista. A ver, No, Cristo, digo, Diego. él dijo que el dólar iba a estar a 100 y el dólar Pero eso hay no cepo. ocurrió, lo controlaron. Pero hay Mentira, cepo. pará. Enero, Pará, febrero y Pará, marzo. pará, mentira. soy A ver, médico Pero pueden pará. suceder cosas que no pará. pasan lo que él dice. Cosas.
Pará, Diego. Pasaron cosas. A ver, primer punto. No, digo que se equivoca también. No, que no, todo lo que primer dice punto. pasa, No, a eso primer voy. punto. Nunca Primer dijo 100 punto. el dólar. Desafío públicamente al que quiera chequear la mentira que acaba de decir Blanca Telly, que yo haya dado un valor de dólar. No, dijiste que Porque ibas a yo callar por los nunca aires. hablo ¿Puedo decir del algo? valor ¿Puedo del decir dólar. algo? Siempre le pregunto por el dólar Y y, no quiere. siempre me contesta. Que yo no es de doy- economista Él serio dice que dar no es de economista, perspectiva de y siempre dólar. Primer dice, punto. La verdad, siempre comprá. que yo se lo Primer pregunté, me punto, dijo por lo eso. mismo. Y después dice, A ver, voy a... Javier, no te laves las manos ahora. A ver, segundo punto. A ver, hoy el dólar que se puede comprar está en 75 pesos. ¿Sí? Con lo cual, digo, ha habido un salto importante del tipo de cambio. Y no solo que ha habido un salto de tipo de cambio muy importante, sino que además hay un cepo monstruoso aún muchísimo peor que el de Cristina. Pero son medidas que Grosero, se toman. cosa que el presidente Macri en esta charla se olvidó de mencionar. Entonces, Ese cepo va a Es seguir. verdad esto, ¿eh? ¿Sabés que tenés razón Ni lo que no nos nombró. dimos cuenta de esto? Claro. Es verdad. Che, No, no, ni del pío del Viste cepo. que hay dice. mucha, No hablo del cepo. viste que hay mucha gente Entonces- que se hizo cepista, ahora se cree que es bueno. Claro. ¿El cepo va a seguir o, Ah, el o lo cepismo. puedes aplicar? claro, a ver, vamos a... Ahora dice no, pista. El cepismo. no, pero vamos a ponerlo en estos términos. A punto tal que generó un estrangulamiento en el mercado de divisa que nadie puede comprar dólares. Obvio. O sea, y aún así necesitas el cepo. O sea, claramente ese tipo de cambio no es de equilibrio. No lo es. Por eso también es una payasada cuando habla, dejamos un tipo de cambio competitivo. ¿Cuál es el tipo de cambio competitivo? Si vos tenés cepo. Claramente ¿Sabés ese que no es es verdad? No me competitivo. había dado cuenta de No, esto, no, tenés pero razón. no solamente Es verdad eso. eso que Hay dice. otra aberración más que dijo Macri. Otra. No, dejamos las cuentas externas súper bien porque dejamos un superávit comercial. Claro, si destrozaste las importaciones porque destrozaste el salario real, porque destrozaste el nivel de actividad económica. Es decir, Tiene razón. es una... Pero diciendo. fue Javier, ¿vos no irritante. esperabas un Cata, dólar más Cata. alto? En la No digamos, Cata. ¿no esperabas un dólar mucho más alto? Basta Cata. con el pastor, basta. Pero de lo vuelta. dijiste. Ya está Pero aclarado, no está te das contestado. cuenta que lo Boludo. encarcelaron y que esa situación no es de Encarcelaron. equilibrio. Pero- no es de equilibrio. Además, Pero te no voy a pasó lo contar que algo, dijiste, pero a a eso ver, te voy. voy a decir Para, algo. pregunta, ¿Cómo que pasó no lo que terminaste dijiste. poniendo un cepo? Esta Terminaste pregunta- defolteando. Esta pregunta ¿Cómo la que no hice, pasó? No esta pasó lo que pregunta la dijiste. hice hace 20 años en televisión. Se iba Carlos Menem, llegaba Fernando de la Rúa y la gran pregunta periodística era a los economistas, ¿qué pasa con la convertibilidad? Claro. Entonces, para no preguntarlo medio obvio, también usábamos metáforas antes que el macrismo existiera y preguntábamos, ¿tiraron la llave de la celda en la que estaba el dólar de la convertibilidad? Te pregunto, ¿tiraron la llave de este cepo? Porque dijiste, el dólar está encarcelado. ¿Y la llave? Bueno, pero el problema radica en que si vos mantenés el cepo, que es lo que implica mantener un exceso de demanda de divisas, eso quiere decir que en el resto de los mercados vos tenés exceso de oferta. Eso implica que la tasa de interés, por ejemplo, tome niveles estratosféricos. ¿Vos sabés cuánto es la tasa de interés de arbitraje para Argentina hoy? El bono a un año, que es el Bonar 2020, rinde 172% en dólares. O sea, el riesgo país de verdad de Argentina es 17.000. Po. Gosh. Si vos lo tomás con la expectativa de inflación, Te va a dar la algo. tasa de arbitraje en pesos está arriba del 300%. De hecho, la tasa de política monetaria es 300%. ¿Te das cuenta que no es de equilibrio ese valor? Bien, No, perfecto. pero no, dame un segundo más. Eso te va a implicar un exceso de oferta en el mercado de bienes, con lo cual te va a caer la producción, te va a caer el empleo, vas a tener más pobres, vas a tener ¿Qué más hacemos? indigentes, No vamos, vas a vamos. tener más Querido, déficit vamos en fiscal. diciembre. Vamos a buscar un paso Espíritu navideño, diciembre, vamos, Es decir, vamos. pero lo que quiero que vean es que esos niveles de tasa de interés, esos niveles de actividad, más el cepo, te está mostrando que estás sobre un barril de pólvora y la mecha es mínima. ¿Cuál sería la medida a tomar para que no explote? Mirá, eso, digamos, con Giacomini nosotros lo expresamos en varios libros. No te Pero ofrezcas, sí. contá No, a ver no qué- vengas con el... No, Claro, vengas, claro, no por tires eso. los libros. No, dale. Diciendo Una cosas reforma concretas, del Estado para que entienda mi permita vieja. bajar 15 puntos el gasto público en términos de PBI, bajar la presión fiscal en 10 y definitivamente No lo en lo vamos a monetario ver. eliminar el Banco Central. Ahora, Ahora, si si nosotros nosotros ¿y la hacer una deuda? pregunta desde el llano, porque uno de los grandes problemas que sufrimos todos hoy es el tema de la pérdida del empleo.
¿En algún momento se va a crear empleo en la Argentina? Porque hay muchos desocupados. Según la UCA, hay por lo menos 3,5 millones de personas, de argentinos con problemas de empleo. ¿Cómo cómo ves vos que va a venir el tema con Alberto? ¿Va a haber laburo Mirá, o van a seguir cerrando empresas? la única forma de generar empleo es con crecimiento económico. Para que haya crecimiento económico, vos necesitas inversión. Y para que haya inversión, necesitas ahorrar. Es decir, que si vos haces un programa de estímulo al consumo, lejos de generar puestos de trabajo, Consumo, hace falta vas a consumo. destrozar más puestos de Como dijo trabajo. Keynes, Vas a ser Keynes la cada vez tenía más clara. pobre. Espera. Argentina es el caso donde el keynesianismo Pero falló. Keynes tenía razón, hay que pero aplicar Keynes keynesianismo jamás a pleno. no tenía. A ver, Espera. te voy a explicar Pará, algo. Javi. De los últimos No, 118 consumo. años, Sí. Argentina hizo keynesianismo durante 108. Te hicieron Sí, creer que fue un digamos, problema. a ver, digamos, lo Un formato financiamos con argumental emisión macrista monetaria. ese. Lo financiamos con emisión Sí. monetaria, le sacamos 13-0 a la moneda, vamos Sí, camino a y después 15. pedimos plata digamos, prestada, todo digamos, eso. default. Perdón, sí, dos presión temas. fiscal más alta del mundo. Sí, pero es el país más rico del mundo, somos 70. Sí. Entonces, más keynesianismo, o sea, ok, digamos, tenés un incendio y llama a un Sí, piromaníaco, keynesianismo. vas a estar peor, está claro. Espera un momento. ¿No se va a financiar, Alberto, de no pagarle al fondo, no pagar a los acreedores? Pero, a ver, eso también es otro error conceptual enorme de los economistas. Yo no puedo creer el nivel de torpeza que tienen. Vos podés creer que podés estimular la demanda. No, yo pregunté. No en tu caso. No, yo Digamos, pregunté si no dejando pagaba de la deuda. pagar. Te voy a explicar por qué. Porque en el fondo, digamos, si vos te estuvieras sacando recursos de la economía y estarías pagando los intereses y estarías pagando el capital, claro, entonces vos ahí cercenás la demanda del sector público. Sí. Digamos que en el fondo lo vas a hacer, digamos, sacándole te lo- guita a la te lo gente. pregunto, pará. Pero por favor, Sí. déjame terminar porque esto es Termina otro de el los programa, errores Javi. conceptuales que andan dando vuelta. Pero Argentina tiene déficit primario. Pero para un momento. Es Yo decir, le debo plata. espera. Necesitaba plata Yo le para debo repagar plata, el capital. espera, Necesitaba plata para los Yo le intereses. debo Y necesitaba plata- para el resultado Yo le primario. debo plata a Úrsula, a Vilouta, Padre Doma. a Saboya. Si y a sos Débora. Argentina le debes a todos. Bueno, Dale. le debo a todos. A todos le debo. Ah, que le habló Inclusive a intelectual. Brancatelli. Le debo a todos. A Festilindo Y le digo, también. chicos, no les pago. La plata que no destino a pagarle a ellos. Pero es lo que no te estoy destino, no les pa- explicando, ¿No me la Fabián. quedo? No, es que nunca la tuviste porque tenés déficit primario. No es tuya. No es que vos. Pero ¿cuánto a ver, hay de lo que vos. Ya si debes, no te debes, a ver, que es tuyo. a ver, Pero, Javier, este gobierno está diciendo que se va a ir con equilibrio presupuestario. Eso es falso. Vos tenés equilibrio presupuestario cuando no solo Eso es pagás verdad. el resultado primario, Claro. sino que además pagás los intereses. Interés. Eso es verdad. ya, eso. Entonces, Javier, primer para punto. rever, Pero ¿cómo O sea, convive espera, el por veranito favor, que si no me vos dejan con terminar, no Sonora? puedo explicar. El primer punto es ese. El segundo punto es, Argentina tiene déficit primario. O sea, a ver, ¿por qué instruyó Está al bien, Banco tenés Central razón, que emita tenés razón. 600.000 millones de pesos, 400.000 para el pago de deuda, 200.000 para el pago de gasto? ¿Por qué, digamos, dice que va a haber Porque hay superávit déficit fiscal. si en el último Me contestó, trimestre tenés del razón. año va a haber, disculpame, Cuando en tenés diciembre, razón, tenés 250.000 millones de Sí, pesos? tenés En razón, todas tenés razón. tuve razón. No, pero se entiende lo que. Bueno, No, muy- a la pregunta mía, muy importante esto, a la pregunta mía de si yo no pago la deuda, voy a tener más plata, él me dice no, No, pero si no, porque no, tampoco no. la tenés la plata para pagarles, porque tu empresa, el país, entre comillas la empresa, Estado, es deficitaria. ¿Sinteticé? Claro, exacto.